Esper, gracias por venir. Placer, placer. ¿Su proyecto de ley más urgente cuál sería? Transformar el Mercosur en un simple tratado de libre comercio. O sea, que Argentina deje de ser un manguero del mundo y pase a usar al mundo como un socio más. Es como si tus fronteras de actividad se expandieran. Hay que hacer más cosas. No podemos hacer solamente un par de cositas nada más. Y eso te lo permite abrirte mucho al mundo. El gran problema de Argentina tiene que ver, entre otros, con el dólar, ¿no? En tema dólar, por ejemplo, usted que es economista, no sé, ¿ve como una posibilidad de dolarizar la economía o otro tipo de solución al problema que tiene la Argentina con el dólar? No, yo no dolarizaría la economía. Yo creo que el hecho que la gente, es como una moneda con dos caras esto. La gente quiere al dólar porque no tiene moneda propia Argentina. La gente usa el peso para hacer alguna transacción nada más, pero ni ahorra en pesos ni piensa en pesos. La demanda de pesos de Argentina es muy chiquitita para hacer alguna transacción. Entonces, y eso es consecuencia de la altísima inflación que hay. Entonces, la fiebre del dólar es la contracara de la desfiebre o no fiebre por el peso, ¿no? Y eso tiene que ver con la inflación que Argentina tiene crónica hace 8 décadas. Entonces, hay que atacar la causa de la inflación, que es la que provoca el no deseo por el peso o el deseo por el dólar. Y la causa de la inflación, yo te diría que tenés un Estado de un tamaño tan gigantesco que no hay cómo pagarlo, ni siquiera demoliendo a la gente de laburo e impuestos como ocurre hoy. Hoy la gente de laburo está demolida pagando impuestos. Ahora, no alcanza esa montaña de impuestos. Entonces tenés que emitir dinero, emitir deuda y todo eso termina en inflación a la larga. Entonces, hasta que no solucionemos el problema que tenemos con un Estado de un tamaño gigantesco, 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 y anticipo, esto no implica ni cortar ni planes sociales ni jubilaciones, pero sí la estructura del Estado es impagable. Hasta que no lo ataquemos ese problema, mirá, no hay solución monetaria a esos problemas, porque suponete que decís, elimino la moneda doméstica, elimino el peso, dolarizo la economía para que nunca más se emita un peso, para que nunca más haya inflación. Ok, eso lo lográs. Ahora, si vos no corregiste el problema que causa la emisión de pesos, o sea, el déficit, que es el gasto, vas a endeudarte hasta la maceta, hasta el cogote toda la vida, vas a vivir defaulteando. Entonces, en lugar de inflación crónica, vamos a tener default crónico, ¿me entendés? Entonces, hay un problema real de origen que es un tamaño del Estado impagable. Con respecto a eso, el tamaño del Estado, por ejemplo, sorprendió que dijera que los planes no lo tocaría. No, porque para mí, a ver, como siempre, hay excepciones a la regla. Por supuesto, hay atorrante viviendo de planes. Mucho atorrante, mucho delincuente, mucho fascineroso al estilo Grabois, Pérsico, toda esa mafia. Pero el grueso del beneficiario de plan es una persona, un comerciante, un tornero, un carpintero, un soldador, un plomero, que quedó fuera del sistema producto de las crisis que han ido demoliendo a la Argentina a lo largo del tiempo. No sé si sabías, pero en el último medio siglo Argentina tuvo una crisis cada 8 años. Esas crisis fueron tan grandes siempre que terminaron haciendo explotar la pobreza, hicieron que mucha gente quedara fuera del sistema, encima la educación ha sido destruida por un conjunto de políticos atorrantes que no les interesa que la gente piense, por eso los chicos a veces piensan en irse del país como única salida. Entonces el beneficiario de plan es una persona que quedó afuera de un sistema maldito, un sistema que a mí me genera mucha bronca, rabia me genera, hartazgo en la gente también veo. Un sistema que, ¿cómo va a culpar al beneficiario del plan como concepto si es un tipo que quedó fuera de un sistema de mierda? Entonces esa persona, en todo caso, lo que uno que se precia de ser político o el que se precie de ser política, tiene que tener una política para transformar el plan en laburo genuino, porque de esa manera mata a 2 pájaros de un tiro. Primero, que la persona se pasa a sentir digna, porque se gana su propio sustento. Y segundo, la otra cosa que ganas transformando el plan en laburo es que esa persona deja de ser un esclavo del Estado, como viste los otros días en la 9 de julio, fascinerosos cobrándole a los tipos que tenían que ir a una marcha, porque si no, no cobraban el plan, ¿me entendés? No, el plan lo tiene que cobrar el beneficiario del plan, no un atorrante que maneja planes. Recién hablaba de la deuda argentina o el futuro de Argentina está atada al acuerdo que pueda lograr o no con el Fondo Monetario, ¿no? ¿Cuál es su visión sobre eso? Sí, el futuro de corto plazo, ¿no? Argentina ha tenido, no sé, creo que 25 acuerdos con el fondo desde que tuvo el primero a fines de los 50. Hace medio siglo que tenemos acuerdo con el fondo. Pero sí, en el corto plazo te diría
que sería importante no defaultearle la deuda al Fondo Monetario. ¿Pero por qué? Porque me gusta pagar la deuda. Yo creo que los compromisos se tienen que asumir y responderlo, pero más allá de lo filosófico, el Fondo Monetario es una cooperativa de países. Es lindo verlo como el malo de la película, pero ahí hay mucho por hablar. Primero que el fondo es una cooperativa de países. Son los países que se juntan para cuidarse entre sí y que no se desplome el mundo. O sea, si hay un país que se prende fuego, Argentina 2018 fue la última vez que ocurrió esto, afortunadamente, el mundo que le sobra algo de plata sale al rescate de ese país. Ahora, tenés que devolver esa guita. Entonces, si vos no devolvés esa guita que el mundo te tiró como una especie de salvavidas, para que no te ahogaras en 2018, esa plata la tenés que devolver. Entonces, el corto plazo es importante que vos no defaulties al fondo, que por otro lado, mirá, creo que ni Irán ha defaulteado al Fondo Monetario. Se cuidan mucho los países de quedar afuera del planeta. De hecho, a ver, más allá de mi postura conceptual, el gobierno muy mal, el gobierno de Alberto Fernández, está haciendo el ajuste más brutal que yo recuerde en los últimos años para llegar a un acuerdo con el fondo. Las jubilaciones han caído 15%, por ejemplo, en términos reales, en los últimos 7 meses. O sea, los salarios públicos, los salarios de los empleados estatales, donde hay muy buenos empleados estatales, dicho sea de paso, ha caído 10%, 7 meses contra 7 meses. O sea, el gobierno ya está queriendo tener un acuerdo con el fondo. Me parece bien tener un acuerdo con el fondo porque creo que defaultearle la deuda al fondo es quedar afuera del planeta. Pero no me parece bien estar ajustando a los abuelos y a los empleados públicos donde pagan justo por pecadores, porque hay muy buenos empleados públicos. Históricamente, usted va a representar a la gente de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exacto. Históricamente, yo nací en provincia y vivo en provincia. Históricamente hay una pelea ahí por el tema de la coparticipación y la desigualdad con la ciudad. Con respecto a eso, ¿tiene alguna visión en particular? Sí, ahora yo tengo una visión en particular sobre toda la coparticipación. Yo no soy de los que creen que, como a la provincia de Buenos Aires, al Estado de la provincia de Buenos Aires, que no es lo mismo que el habitante bonaerense, ¿no? A veces acá se confunde lo que es el Estado de una provincia con los que viven en la provincia. Al Estado de Buenos Aires, al fisco bonaerense, sin duda que le viene sacando guita de hace rato. Ahora, otra cosa es que eso implique que necesariamente a los ciudadanos bonaerenses le ha ido mal por culpa de eso. Son dos cosas diferentes, ¿no? No sé, te pongo el ejemplo opuesto. Formosa, Infran, Chaco, Capitanich. Ahí toda la guita que reciben esos impresentables es guita que viene del bonaerense, del cordobés, del santafesino y del cordobés. Y la gente está cagada de hambre ahí, ¿me entendés? O sea, reciben un montón de coparticipación y la gente está cagada de hambre. Entonces, no pensar que porque a Buenos Aires algún día le devuelvan lo que le han sacado, eso va a implicar un conurbano con menos pobreza. Yo ahora me gustaría contarte las cosas que vivo en el conurbano a diario, son increíbles. Entonces, con la coparticipación yo creo que lo que hay que hacer es otra cosa. No es el reclamo pedorro de todos los gobernadores de la provincia de Buenos Aires históricamente, de darme la plata. Yo creo que, para que la gente lo entienda, un impuesto coparticipable es el IVA. ¿Por qué es coparticipable? Porque el IVA se recauda en todo el país. ¿Cómo haces de esa masa para diferenciar dónde se recaudó el IVA? No, se recaudó en el país. Entonces eso es impuesto federal que se coparticipa con las provincias. Lo agarra el Estado Nacional y lo empieza a repartir con las provincias. Yo lo que digo es, impuestos federales como el IVA, coparticipémoslos de otra manera, no tipo Papá Noel como es hoy. Por eso tenés Infran, por eso tenés Capitanich. Sino que enviemos coparticipación del IVA a las provincias donde se hagan gastos federales. Definamos entonces cuáles son los gastos federales. Yo creo que la educación, por la importancia que tiene, es un gasto que debe estar centralizado, federal. Debe haber algo pensado estratégicamente para el país. Enseñar a los chicos lo que sirve para el país, lo que sirve para que los chicos tengan laburo en el mundo si se quieren ir del país por la razón que sea el día de mañana. Entonces yo creo que como la educación es estratégica, la educación debería ser federal. Hoy es provincial en los hechos. Cada provincia decide su currícula, sin ton ni son a veces. Entonces yo enviaría plata del IVA, que es el impuesto que estamos hablando, dependiendo de qué gasto federal se haga en cada provincia. No, insisto, como un Papá Noel como hoy.
Acompaña con Javier Milei en la ciudad y usted en la provincia, Sí. pero no se lo ve mucho juntos a los dos. ¿Por qué no se los ve haciendo campaña juntos? Simplemente por el hecho de que, te lo contaba fuera de cámara, ahora después de este programa me voy a otro programa, a las 5 de la mañana me tengo que ir, así tengo que levantar a las 4 para mañana afeitarme, arranco para Tandil y Mar del Plata, la semana que viene a Olavarría. La provincia de Buenos Aires es un país y a Javier le está yendo muy bien en la ciudad y me encanta que le vaya bien, ojalá que le vaya bárbaro. Y es por eso que no nos mostramos juntos, simplemente por eso. Durante 2020 y del 2021, mientras no se había lanzado la campaña, hicimos mucha campaña juntos, pero después ya no se pudo. Pero está todo bien. ¿Está de acuerdo con la declaración que hizo del calentamiento global, que para él no existe? No, no. Así como nosotros nos llamamos Avanza Libertad, a él no le gustó tanto, le gustó más la Libertad Avanza. Sí, ¿tenemos diferencias? Sí, por supuesto. No, yo creo que hay calentamiento global, creo que la cuestión ambiental merece atención, merece preocupación. No sé, por ejemplo, a mí, ¿por qué en parte la boleta sábana esa con la que vamos a votar, esa cosa infame así de 5 cuerpos, 4 cuerpos, me preocupa enormemente y la eliminaría y haría una boleta única de papel? Viste que hoy cada partido tiene su boleta infame, nosotros tenemos una, el Frente de Todos tiene otra, y cuando hay internas, muchas más todavía. Eso implica no solo un gasto monumental para el contribuyente, porque eso es gasto público, sino que implica una tala de árboles innecesaria por demás de la razonable, y eso afecta al medio ambiente, y eso puede llegar a afectar el calentamiento global, así que me preocupa claramente. A mí sí. ¿Fue un error la foto con Larreta la campaña pasada? ¿Fue un error plantear un frente opositor y que no llegara a que le dieran la importancia que usted quería para esta campaña? En el hecho de formar alianzas, ¿no? A ver, como casi todas las cosas que uno emprende en la vida, uno puede tener balances negativos o positivos de las cosas, y en ese balance positivo-negativo habrá más y menos, ¿no? Vos me decís, la foto con Larreta o lo del frente, para mí tuvieron las dos cosas un balance positivo. Hubo más y menos, por supuesto, en las dos hubo más y menos, pero el balance para mí es positivo. ¿Por qué? A ver, en el caso de Larreta, lo de Larreta no fue la foto solamente, fue decir, nosotros apoyamos a Larreta en esta elección, hablamos de 2019. ¿Por qué? Porque para mí era importante, viendo que el kirchnerismo iba a ganar la nacional e iba a ganar la provincia, o sea que Alberto Fernández iba a ser presidente y Kicillof iba a ganar la gobernación, a mí me parecía importante que en la capital del país hubiera otro signo político para que balanceara un poco, además de que Larreta en la ciudad, me parece que ha hecho una buena elección, una buena gestión y lo creía muy superior al candidato del Frente de Todos, que en ese momento era Lammen, si no me equivoco. Así que el balance es positivo. ¿Hubo menos? Sí, hubo gente que lo criticó a eso. Bueno, está bien, pero nosotros no teníamos candidato, por ejemplo. No teníamos candidato porque la justicia nos bajó a... primero la candidata que ya estaba renunció y la justicia no nos dejó poner a su reemplazante. Entonces no teníamos candidato, eso no es un tema menor, no teníamos candidato nosotros, no es que teníamos candidato y dijimos voten por Larreta, no teníamos candidato. Y sobre el frente que, bueno, no, ahí también yo te diría, yo creo que sería importante que el kirchnerismo pierda la elección del 23 y que Argentina no vuelva a tener más kirchnerismo, porque creo que es ese populismo que destruye a las sociedades. Con ese objetivo me parecía importante derrotar a Kicillof en esta elección. ¿Y por qué Kicillof? Porque Kicillof es una persona muy influyente en Cristina y Cristina es muy influyente en el gobierno. Y las ideas de Kicillof, yo las conozco bien, estudió en la misma, el grado, si bien con diferencia de tiempo, el grado lo hicimos en la misma Universidad de Buenos Aires. Creo que es una persona nefasta para el país por los pensamientos que tiene, más allá de que es responsable de haber arruinado la provincia en materia epidemiológica y económica. A mí me parece importante asestarle una derrota en esta elección. Por eso propuse el armado de un mega frente opositor que fuera contra él, o contra sus candidatos. El frente no salió. Yo pretendía que en el frente estuvieran Juntos por el Cambio, nosotros, Avanza Libertad, el peronismo no kirchnerista y Stolbizer.
¿Con quiénes empecé a dialogar yo? Con Juntos por el Cambio. Y ahí se empantanó todo. No hubo forma, no hubo forma. Entonces no prosperó mi idea. Ahora, el balance que yo saco es positivo. ¿Por qué? Porque vi gente que estaba muy en sintonía con nuestras ideas. Estoy hablando de Larreta, Patricia Bullrich y Mauricio Macri. No lo tenía tan claro hasta ese momento. Creo que también sirvió para sacarme ese mote ridículo que me puso el maldito de Marcos Peña en el 2019 solamente por ser un ciudadano que quiso competir por una presidencia que era funcional al kirchnerismo. No hubo un tipo que puteara más al kirchnerismo cuando gobernaron Néstor y Cristina que yo, pero este imbécil de Peña dijo que yo era funcional al kirchnerismo y mucha gente se lo creyó a eso. Así que me sacaron eso, el proponer un frente contra el kirchnerismo demostró una vez más que yo de kirchnerista tengo tanto como astronauta. Así que el balance también fue positivo para mí eso. ¿Hubo menos? Sí, por supuesto, hubo mucha gente dentro del espacio liberal que no le gustó ni mierda que yo hiciera esa propuesta, que era juntar a todos por el espanto y no por el amor. Pero a mí me parece importante. Le voy a sacar un poco de la política, le voy a llevar a su vida, que no se sabe tanto de usted. ¿Boxeo y lucha libre puede ser? Sí, yo hice muchísimas cosas deportivamente en mi vida, muchas, pero muchas, ¿eh? A ver, vos me hablás de boxeo y lucha libre. Boxeo, sí hice boxeo. Yo te diría que boxeé muy escondidas de mi familia, ¿no? Porque mi padre, cuando me descubrió, me agarró el forro de la bola y me sacó de ahí. Lo hice muy chiquito, yo me peleaba mucho cuando era chico, era muy visceral. Y yo, de paso, yo vine a esta vida a aprender la tolerancia, Yo era muy intolerante cuando era chiquito. Por eso me agarraba, había las manos rápido. Mucha ira. Mucha ira. No sé si ira, pero era porque era justiciero, ¿viste? A mí la injusticia me provocaba ira rápidamente, pero no era una ira de estar enojado con la vida, porque yo era un hombre muy feliz, de hecho tenía padres amorosos, me crié en una familia tal vez con demasiado amor, mirá. Pero era bravo. Y de las casualidades de la vida, enfrente de mi casa, en un barrio bastante humilde donde yo vivía cuando era chiquitito, había una pensión donde vivía un boxeador uruguayo que estaba radicado en Argentina de chico, José María Flores Burlón se llamaba, creo que vive todavía. Y José María Flores Burlón llegó a pelear por el campeonato mundial de los pesados, de los medio pesados, o categoría crucero, una cosa así. ¿Te acuerdas que existía una categoría crucero? Sí, la anterior a pesado. Sí, él hace muchos años, yo creo que hace 20, peleó por el campeonato mundial, creo, por ahí anduvo. Y vivía enfrente y no sé, hola, yo era un enano de 12 años, ya era un boxeador, ¿viste? Y enseñaba a boxear y bueno, empecé a ir al gimnasio de él. De hecho, ¿viste las películas donde está el nenito que le tiene el banquito a su boxeador? Bueno, yo le ponía el banquito a él y me enseñaba a boxear. Hice un par de peleas hasta que mi papá descubrió que su hijo, él me mandaba a colegio de cura, iba a inglesa particular, con una mamá morosa, él, un hombre que de a poquito se empezaba a destacar en la sociedad chiquitita que yo vivía, Pergamino. Boxear, era un ambiente pesado el boxeo. No, me sacó, pero hice un par de peleitas. ¿Es verdad que fue remisero? Sí, yo un tiempito, después que, te puedo decir hasta el año, creo que fue el año 92. Yo estaba recién separado de mi primera esposa. Yo tengo 2 matrimonios, ¿no? Soy felizmente casado por segunda vez. Pero mi primer matrimonio arrancó muy chiquito, tenía 24. Cuando me casé me separé a los 29, por ahí era en el año 92 ya. Y me provocó una crisis muy grande personal, fue muy triste para mí la separación, a pesar de que yo fui el que puso las cosas sobre la mesa. Pero fue muy triste porque, viste, yo me había educado en una familia muy de papá, mamá, hijos y la familia, ¿no? Como para toda la vida. Porque el modelo de mi familia era un modelo de familia muy armónica, mi familia. Yo amo a mis hermanos, nos llevamos bárbaro con mis hermanos. Yo tengo un recuerdo hermoso, mi padre falleció hace 2 años y todavía me duele. Amo a mi madre, ¿me entendés? Me crié en un hogar de mucho amor y en algún lugar quise replicar eso seguramente y no me salió bien la primera experiencia y me derrumbé psicológicamente. De hecho, ahí empecé a hacer terapia. Mirá. Siempre me interesó la psicología y la filosofía, pero ahí empecé a hacer terapia y seguí mucho tiempo en la terapia. Y sí, no, me derrumbé, me quedé sin trabajo. Yo estaba en un estudio muy importante de economía de Buenos Aires, pero no lo pude sostener. Tenía la cabeza en cualquier lado.
y me quedé sin trabajo, pero había que pagar la olla porque la mamá de los chicos bueno, ahora ya se está jubilando, pero era maestra, eran 2,50 pesos, así que bueno, había que pagar la olla de los chicos. ¿Qué pasó el primer día que fue remisero? Y no, bueno, yo ya sabía manejar, ya tenía mi autito, era un Peugeot 504 Mandarina, me acuerdo. ¿Pero no hubo un choque? Un toquecito. Un toquecito, gracias a Dios no llegó a mayores. Okay. No, fue una época brava. Son de esas. Pero bueno, de las crisis uno aprende mucho. La verdad que para mí la terapia fue muy interesante, un proceso muy interesante de conocerme mucho. Yo era muy impetuoso, siempre hice deporte de contacto, boxeo, lucha libre, rugby, ¿me entendés? Me golpeé mucho, físicamente, ¿no? También. Y esto me empezó a hacer rever un montón de cosas, la verdad. Tengo el dato, ¿cuál es su banda en la música, su banda preferida? Bueno, la histórica es Pink Floyd. ¿Y más acá? Y pop, bueno, hoy escucho mucho de todo. Antes era bastante monotemático para escuchar, era el viejo Pink Floyd, el viejo Genesis. Ya después cuando se puso medio pop con Phil Collins no me gustó tanto. Me gustaba el Genesis con Gabriel. Claro, con Peter Gabriel. Eso más en el tiempo. Más acá ahora, te diría, mirá, hay una relación de causalidad. Y yo dejé de escuchar Genesis cuando se puso muy pop con Phil Collins y empecé a escuchar jazz. Yo escucho jazz, escucho pop, escucho mucho de lo que Mechi, mi esposa, me pone. Ella pone mucha música en casa. Hoy, como banda de pop, me gusta mucho Coldplay, por ejemplo. Jazz, bueno, los clásicos. ¿Qué canción de Coldplay? Bueno, la que más nos gusta con Mechi, que para mí es nuestra canción, es Sky Full of Stars, un cielo lleno de estrellas. Esa es la que más me gusta. ¿Es verdad que juega al Fortnite con los pibes? Sí, con Lolo. Trato, en realidad. Ah, ok. Trato. Pero así como he tratado de Fortnite, por ejemplo, mira, me acordaba, ahora me preguntaba por los deportes. Yo cuando era chico, siempre fui muy hacedor, muy hacedor y líder de hacer cosas. Por ejemplo, a mí cuando tenía 9, 10 años jugaba al fútbol, ¿no? Y jugaba bien al fútbol. Llegué a probarme todo en clubes de pergamino y jugaba. Y armé mi equipo de mi cuadra y competíamos en campeonatos con equipitos de fútbol de otras cuadras, de otros barrios. Bueno, yo era el encargado de llevar el fixture, de llevar la tabla de posiciones. Se cosían las camisetas nuestras, era una blanca con una raya verde así y otra roja, me acuerdo. Mi mamá las cosía, la raya verde y roja la ponía mi mamá en casa. Y eso durante años. Nos ven muchos jóvenes y quería llevarlo a una agenda más que tiene que ver con la juventud. Uno de los temas que está en agenda tiene que ver con la marihuana, ¿no? Venimos de la marihuana medicinal, la industrial ahora se está tratando. Y está en la agenda también la discusión de la recreativa. ¿Cuál es su posición con respecto a eso? A favor del consumo de marihuana libre, que no esté penalizado. Ahora, dicho esto, es mi posición personal. Rechazo por completo hoy, si me dan ese proyecto, si yo fuera diputado hoy, se lo tiro por la cabeza al presidente. La gente se está cagando de hambre, está harta de pagar impuestos, los chicos se quieren ir del país. ¿Qué me venía a hablar de la marihuana? Ahora, la posición personal es a favor de despenalizar el consumo de marihuana. Ni hablar con fines medicinales, por supuesto, ¿no? Otro de los temas que están muy en boga entre los jóvenes tiene que ver con las cripto. Usted es economista. Sí. ¿Cuál es su visión sobre eso? ¿Lo sigue el tema? No entiendo mucho, la verdad. Pero no porque lo desprecie, para nada, me parece que es una cosa para prestarle mucha atención, pero la verdad que no sé mucho del tema. Me he informado de lo básico. Yo lo que sí le veo de muy bueno a la criptomoneda es, de nuevo, me lleva el tema ambiental, ¿viste? Es la impresión de papel implica mucha contaminación, en cambio la cripto es algo, como es virtual, es algo que no contamina. Me interesa mucho por ese lado a mí también, ¿no? Bueno, pero hay mucha contaminación también es cierto, respecto a, a la energía que se utiliza. Sí, ¿no? La energía, es cierto. Habría que ver, ¿ves?
Esto es lo que a mí siempre me genera duda de los ambientalistas a veces, ¿viste? Yo creo que hay que estudiar científicamente los daños ambientales que provocan las cosas. Capaz que con la cripto estamos generando más daño ambiental que con el papel billete. Pero a mí me parece que la cripto es algo para atender con mucho cuidado y seriedad, ¿eh? No sé si una cripto puede llegar a ser moneda de curso legal en un país, ¿no? Que vos puedas hacer todas las transacciones, pero me parece que es un tema a considerar, porque cada vez se hacen más transacciones en criptos. Recién hablaba del medio ambiente, hay varios temas que tienen que ver con la Argentina, con el medio ambiente. Uno tiene que ver con la frontera agropecuaria, con el tema de la minería, los incendios forestales, los ríos que bajan. Hay como un combo bastante complicado, Sí, ¿no? sí, yo ahí, y te lo digo como productor agropecuario que soy, a mí, yo con la ciencia, yo soy muy partidario de la ciencia. A mí si la ciencia me demuestra, a ver, en muchos países hay minería, en pocos hay contaminación como lo que hay acá por la minería. Bueno, quiere decir que estamos haciendo algo mal, no es que la minería es mala, ¿entendés? O sea, Australia tiene minas a montones. Ahora, ¿por qué no podemos tener los sistemas de cuidado ambientales que tiene Australia para evitar la contaminación que la minería produce en algunas zonas de la Argentina? Eso es lo que yo digo, lo mismo que con el glifosato, ¿no? ¿Por qué no podemos tener los cuidados que tienen otros y en lugar de combatir la soja transgénica, por ejemplo, ¿no? Yo soy partidario de traerme la ciencia, mostrámelo, mostrame el daño y discutimos cómo internalizar el daño, ¿no? Yo no tengo problema con eso, no tengo problema, pero lo que no me gusta es que se meta la cuestión ideológica detrás. Ciencia es ciencia, ideología es otra cosa. Lo invito a un juego. Dale. 5 proyectos que puedo votar sí, no, no sé, lo que a usted le parezca. Te quiero contar antes, no sé si estamos terminando. No, pues, ok. Te quiero contar un suceso que me marcó mucho en las últimas giras, que es estos hijos de puta de la corpo política que nos han traído hasta acá y que tanta bronca le generan a la gente y tanto hartazgo de la política. José Cepaz, gobernada por Iji hace 25 años casi. Todavía hay calles de tierra y todavía hay boquetes en calles de tierra que impiden que se transite. Una chica estaba a punto de parir, llama al hospital, la ambulancia no puede entrar y terminó pariendo en el inodoro del baño. El chico no se fue por el agujero del baño porque el padre lo agarró cuando la chica estaba pariendo. Eso ocurre hoy en Argentina, año 2021, en algunas localidades donde gobiernan varones como el señor Igi hace 25 años. Hay que salirse de ahí. Lo quiero invitar a un juego que es 5 temas donde puede votar sí, no, o no sé, con proyectos de ley que están medio ahí, que en algún momento entrarían o no en discusión. El tema de la baja de la edad de imputabilidad. Sí, no, no sé. Sí. ¿Te tengo que contestar más? Si quiere. Ok, sí, yo creo que hay que bajar la edad de inimputabilidad a los 14 años. Creo además las penas tienen que ser de cumplimiento efectivo, porque el delito de adulto, pena de adulto, la gente está podrida de la inseguridad. Bueno, esto me lleva, podemos hablar un poquito de algunos de los temas que te quería comentar. La inseguridad. La inseguridad está en toda la provincia de Buenos Aires, pero mucho más en el conurbano que en el interior. En toda la provincia preocupa mucho que la gente no llega a fin de mes y que no tiene miedo de perder el laburo. Pero la inseguridad es mucho más en el conurbano que en el interior. La gente vive aterrorizada, tiene miedo de salir a laburar y tiene miedo de no volver con vida cuando vuelve el laburo a su casa. Así que con la inseguridad algo hay que hacer. Entre ellos, bajar la edad de imputabilidad, que las penas sean de cumplimiento efectivo. Yo creo que hay que construir más alcaldías para que el policía salga a patrullar más, porque hoy está encerrado en la comisaría, cuidando los presos que tiene. Las comisarías son letrinas en algunos casos. Yo recontrabanco el accionar policial, que pone orden contra un delincuente en defensa del inocente. Así que eso es lo que aprovecharía para decirte, ya que hablamos de la baja de la imputabilidad. Derecho a muerte digna. ¿Derecho a? Muerte digna. ¿Me podés decir un poquito más de eso? Porque he leído bastante sobre el tema. Vos decís, alguien que escribe en una situación terminal, si llego a esto, desconéctenme. Si es así, no que lo deciden los hijos, sino que él previamente, si es así, sí. Si es así, sí.
Si la persona en situación terminal autoriza si está conectado a algo, que lo desconecten, sí. Pero no que lo tomen terceros esa decisión. ¿Sí? Reducción de jornada laboral. No. No, porque eso es asumir que Argentina es un país pobre para siempre por mucho tiempo. Acá, como no tenés trabajo, vamos a trabajar menos. O sea, es blanquear que no hay laburo. No, vos tenés que tener laburo. La gente se está cagando de hambre. Hay que generar laburo. Pero para eso hay que hacer 10 trillones de cambio en Argentina, entre esos la apertura al comercio, la reforma del Estado y la reforma laboral. Hay que hacer 3 cosas de mínima para que haya laburo y que los chicos no se nos vayan del país. ¿Con menos horas de trabajo? No. Ampliación de la licencia por paternidad. ¿Qué significa eso? Ampliación de la licencia. ¿Vos decís más tiempo por ser padre? No, hay que laburar. No. ¿Ley de humedales? Sí, porque parte de esta invasión de Carpincho tiene que ver con que se han hecho mega construcciones, mega barrios en zonas complicadas desde el punto de vista del agua y los bichitos buscan su lugar. Sí, hace falta una ley de humedales, claramente. ¿Tiene algún plan para el tema de femicidios? Femicidio. Mira, vos sabés que mi segunda candidata es Carolina Píparo, que ella trabaja en el tema. Y lo que me dice, mira, tenemos Ministerio de la Mujer a nivel nacional, Ministerio de la Mujer en la provincia y los femicidios no han bajado. Entonces, no nos engañemos. Tener más burocracia hablando de los femicidios no significa que los femicidios van a bajar, como lo demuestran las estadísticas. Entonces, acá lo que hay que poner en todo caso es orden, como yo te comentaba antes con la policía. La política tiene que darle un espaldarazo al policía que pone orden contra un delincuente, uno que quebró con femicidio en defensa de la víctima. Yo creo que pasa más por ahí que por crear Ministerio de la Mujer, la defensa de los derechos de la mujer. Yo veo mucho cacareo sobre eso y poca realidad porque a las mujeres las siguen matando o maltratando como antes de crear tanta burocracia alrededor del Ministerio de la Mujer. Muchas gracias, Esper. Un placer.